Tenemos un problema de leyes de los gases en el que nos dice que hay una bombona que tiene un volumen de 3 litros y que está a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. A esa temperatura se ejerce una presión de 2 atmósferas. Nos dice ahora que en un descuido esa bombona se acerca al fuego y llega a alcanzar una temperatura de 800 grados centígrados y que se produce la dilatación del volumen de la bombona, que es aproximadamente de un 0,2%. La pregunta es si llegará a explotar esa bombona. También nos dicen que el material del que está hecho esa bombona es capaz de soportar hasta 8,5 atmósferas de presión. Fíjate que con este enunciado, ¿verdad? Estamos delante de un problema en el que tendremos que aplicar las leyes de los gases, pero la clave estaría en qué ley de los gases tengo que aplicar. Parece claro que si soy capaz de extraer los datos, puedo ver cuáles son aquellas variables que cambian y decidir si estoy en una u otra de las leyes que conocemos. Así que lo primero que voy a hacer es extraer los datos del problema. Cuando hago esto, vamos a ver que, por ejemplo, el volumen inicial sería el volumen de la bombona, que nos dice que son 3 litros. Además, nos dice que tenemos a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Ahora sí, muy importante, recuerda que cuando estamos trabajando con leyes de los gases, la temperatura debe estar expresada siempre en escala absoluta. Eso quiere decir que debemos expresar esta temperatura en Kelvin. Para ello basta con que sumes 273 a la cantidad que te dan, por lo tanto la temperatura serían 293 Kelvin. Y otro dato que nos dan es que la presión inicial es de 2 atmósferas. Fíjate que ya hemos sacado los datos que hay inicialmente en el problema. Ahora bien, vámonos a qué pasa con los datos al final del problema. Al final del problema nos dicen que la temperatura será, vamos a ponerla aquí, la temperatura al final es de los 800 grados centígrados. Ahora bien, lo mismo que he dicho antes, tienes que acordarte de que es necesario sumar 273 para pasarlo a escala absoluta, por lo tanto, la temperatura que vas a considerar son 1073 Kelvin. Además, no conozco la presión, digamos, final del sistema, precisamente es lo que quiero calcular. No sé cuál será la presión final, por lo tanto no sé si va a explotar o no. Y me dan un dato más, que es que el volumen, el volumen final lo podríamos tener como el volumen inicial, pero que ha aumentado en un 0,2%. Cuidado con esto porque digamos que sería el volumen inicial más el 0,2% de ese volumen inicial. O dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el 0,2% a los 3 litros y verás que lo que obtiene sería 0,006 litros. Así que el volumen final que vas a considerar sería, por lo tanto, de 3,006 litros. Bien, a partir de los datos, lo único que vamos a hacer es escribir la ecuación que vamos a tener en cuenta, que no es otra que la ecuación de estado de los gases. ¿Por qué? Pues porque las 3 variables termodinámicas han de cambiar en el problema. Esta ecuación, te recuerdo que era la presión inicial por el volumen inicial partido por la temperatura inicial, ha de ser igual a la presión final por el volumen final partido por la temperatura final. Claro, como lo que quieres calcular es esta presión, que hemos llamado presión 2, lo que vamos a hacer es despejar y la expresión que vas a obtener, te la voy a escribir aquí cuando despejes esa P2, va a ser, como ves aquí, P1 por V1 por T2 dividido por, y en este caso tendríamos T1 por V2. Cuando despejamos, la ecuación que obtienes es esa. Y claro, lo único que te queda ahora es sustituir los datos, ¿verdad?, que tenemos aquí, que hemos ido sacando del enunciado, en esa ecuación. Así que tendríamos que la presión final va a ser 2 atmósferas por 3 litros por, ahora la temperatura, que son 1073 Kelvin, y vamos a dividir todo esto por lo que serían 293 Kelvin y por el volumen, que eran 3,006 litros.
Una vez que tienes esto, vamos a cancelar las unidades, Kelvin con Kelvin, litro con litro. Ya ves que vamos a tener como unidad atmósferas, que es coherente con lo que estamos calculando, que es una presión. Así que lo único que nos quedaría es hacer la operación, y cuando haces la operación vas a obtener un resultado de 7.31 atmósferas. Esta sería la presión final. Claro, ¿qué ocurre? Que lo que me preguntaba era si va a explotar o no la bombona. Parece claro que el resultado que hemos obtenido es menor que los 8.5, ¿verdad? En este caso, que era el valor de la presión que era capaz de soportar el material de que está hecha la bombona. Por lo tanto, la conclusión que deberíamos sacar es que esta bombona no explota cuando lo hemos acercado al fuego. Con esto quedaría resuelto este problema. Si te ha gustado, por favor, le das al dedo hacia arriba, y si te suscribes al canal, me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.